La imagen de la mística magia cáustica sugiere un rechazo a la idea de una esperanza ilusoria o engañosa, mientras que la mirada hacia atrás para recordar que muere el alma refuerza la certeza de la finitud. La mezcla de lo metafísico con lo existencial crea una atmósfera de resignación, como si el hablante estuviera enfrentando la realidad cruda de la mortalidad. La mística magia cáustica. La fórmula secreta para despojar el alma, dejarla vulnerable, quebrada y vacía. Nadie podría haber anticipado que tal poder estuviera a merced de una mujer, una femme fatale cuyo veneno no era de serpiente, sino de deseo y condena. Su nombre era Isoul. Su belleza no era de este mundo, pero no era solo eso lo que atraía a los hombres hacia ella. Lo que realmente los devoraba era la promesa de un amor imposible, una caricia que dolía más que el rechazo, una mirada que no podía ser ignorada, aunque sabían que les costaría todo. Nadie lograba comprender su misterio, pero todos caían en él, como insectos en la telaraña de una araña mística que solo ella conocía. Isoul no era una mujer común. En su habitación, iluminada por velas negras que nunca se apagaban, guardaba 3 libros malditos, el Codex Gigax, el Gallo Negro y el Picatrix. 3 grimorios ocultos en el tiempo, 3 fuentes de poder ocultas a la humanidad. Ellos no solo contenían conocimientos arcanos sobre magia antigua, sino que también poseían la llave para manipular las energías de la creación misma. El Codex Gigax era un tomo siniestramente negro, hecho de piel humana y con letras que cambiaban cada vez que lo mirabas. En sus páginas, Isolde había aprendido a invocar a Lilith, la diosa antigua, madre de todos los demonios seductores. La mujer sabía que, al establecer contacto con Lilith, podría poseer las almas de aquellos que se entregaran a ella. Pero no era suficiente con atraerlos, debía despojarlos de su voluntad, de sus deseos, de su esencia misma, hasta que no quedara nada de ellos salvo una sombra vacía. El Gallo Negro era un grimorio de magia ritual, que permitía manipular las fuerzas del caos. En él, Isolde había encontrado cómo usar la oscuridad para infundir miedo y desesperación en aquellos que pensaran que podían escapar de su hechizo. Con cada conjuro, el corazón de sus víctimas latía más rápido, su respiración se aceleraba, y el terror les invadía cuando comprendían que jamás podrían liberarse de ella. Por último, el Picatrix, el más antiguo de los 3, era el libro que le otorgaba acceso a los astros y sus energías cósmicas. A través de las instrucciones de este libro, Isolde aprendió a alinear los cielos con sus deseos, a manipular las estrellas para hacer que el tiempo y el espacio se plegaran a su voluntad. Con el Picatrix, ella podía transformar la voluntad de un hombre, hacerle creer que su amor por ella era destino y que su sacrificio por ella era la única manera de alcanzar la redención. Cada uno de estos grimorios le daba poder sobre los hombres, pero lo más diabólico de su magia no era solo que los destruyera, sino que los dejaba vacíos, destruidos desde el alma. Después de todo, lo que quedaba de ellos no era nada más que una carcasa, un cuerpo sin propósito ni esperanza. El alma había sido devorada por la mística magia cáustica. Todo comenzó con un hombre llamado Dorian. Él, un poeta conocido en los círculos más altos, se sintió atraído por el misterio de Isolde, por esa mirada que parecía atravesarlo todo, por esa sonrisa envenenada que prometía más de lo que él jamás podría comprender. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, supo que ella tenía algo que él deseaba con desesperación, el secreto de la verdad. Isolde lo observó con la frialdad de quien sabe que todo está en sus manos. Lo invitó a su mansión, donde la oscuridad era tan espesa que ni la luz de la luna se atrevía a penetrar. Dorian no sabía que había caminado directamente hacia su perdición, como una polilla hacia la llama. La primera noche, ella lo cautivó con palabras suaves, dulces como el néctar de una flor venenosa. Hablaron de todo y de nada. El tiempo pasó sin que él lo notara. Al final de la velada, ella le pidió que le leyera uno de sus poemas, que dejara que sus palabras se fundieran con la atmósfera. Y así lo hizo. Mientras recitaba, Isolde se acercó lentamente, le susurró al oído, y cuando él miró sus ojos, algo en él se quebró. No era su alma lo que ella había tocado, era su voluntad, que comenzó a desvanecerse ante el poder de su presencia. Esa misma noche, en el centro de su habitación, en un círculo de sal y sangre, Isolde utilizó el Codex Gigax para invocar a Lilith. Su voz resonó en las paredes oscuras mientras sus dedos danzaban sobre los antiguos símbolos. Los cielos temblaron, y una sombra oscura envolvió a Dorian. Ella le dio un beso en los labios, y en ese instante, su alma quedó atrapada en la red tejida por la magia cáustica. Lilith se manifestó brevemente, sus ojos llenos de fuego y deseo, y una risa malvada recorrió la habitación. Dorian cayó de rodillas, temblando, mientras su alma se desvanecía. Ya no era el mismo, solo una extensión de la voluntad de Isolde. Y con cada paso que ella daba, se deshacía de una parte de él, hasta que solo quedaba un eco vacío.
Isolde sonrió. Su primera víctima estaba lista para ser descartada, para ser reemplazada por el siguiente. La mística magia cáustica no era solo el veneno de la seducción, era el arte de destruir, poco a poco, todo lo que hacía que un hombre fuera humano. Era una magia que no solo poseía cuerpos, sino que vaciaba almas, dejando atrás a los más tristes de los fantasmas. Y en la penumbra de su mansión, mientras las estrellas se alineaban a su voluntad, Isolde esperó al próximo en la fila. Porque no hay fin para el veneno de la femme fatale. La noche que Dorian cayó bajo su hechizo, no fue la última. Isolde sabía que el ciclo debía repetirse, que cada hombre que caía debía ser reemplazado por otro, que su hambre nunca se saciaría. Como un insecto atrapado en la red de una araña, cada uno de sus enamorados se desmoronaba más rápido que el anterior. Pero cada caída le ofrecía más poder, más control, y una conexión más profunda con la oscuridad que la poseía. No tardó mucho en encontrar a su siguiente víctima. Esta vez fue un noble joven llamado Emile, cuya codicia por el poder se igualaba a su arrogancia. Un hombre que creía que nada podría afectarlo, que el amor solo era un juego que podía manipular a su favor. Pero Isolde, con su mirada penetrante, ya había identificado sus debilidades. Como una serpiente que se desliza en la oscuridad, ella tejió su hechizo desde las sombras, acercándose a él lentamente, con promesas de placer y ascenso. La primera vez que sus ojos se encontraron, Emile se sintió como un dios. Sabía que podía tenerla, que su belleza y su poder lo harían invencible ante cualquier otro hombre. Pero Isolde tenía un juego distinto en mente, no era la posesión lo que le interesaba, sino el despojo. No era suficiente con su cuerpo, ella quería su esencia. Y, como siempre, comenzó con una conversación inocente, como si fuera una amiga, una consejera. Dime, Emile, le susurró en una gala llena de luces y música. ¿Qué es lo que realmente deseas en esta vida? Él sonrió, seguro de sí mismo, sin entender que ya había caído en su red. El poder, por supuesto. El dominio sobre todos los que me rodean. Control sobre las mentes de los demás, hacer que me adoren. Que me teman. Isolde no respondió inmediatamente. Solo lo observó con esos ojos que contenían siglos de oscuridad. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a ser del todo amable. El poder no es más que una ilusión, querido Emile. Un sueño fugaz, un fuego que arde por un momento y que, cuando se apaga, deja solo cenizas. ¿Y qué queda entonces? Asterisco. La frase quedó flotando en el aire como una amenaza velada, y el noble se sintió inexplicablemente inquieto. Pero en lugar de huir, como cualquier hombre cuerdo lo habría hecho, se acercó más, cautivado por ella, como una polilla atraída por la llama. Isolde había tocado un nervio. La codicia de Emile se hizo aún más palpable. Y así, al igual que con Dorian, la envolvió en su mundo, una trampa en la que lentamente le ofreció su alma. Sabía que su destino ya estaba sellado. Una noche, después de varios encuentros en los que su seducción y magia se entrelazaron como una danza fatal, ella lo invitó a su mansión. El aire estaba pesado, cargado con una energía oscura que hacía que las velas titilaran con cada palabra que ella pronunciaba. Al llegar al interior de su hogar, las paredes parecían respirar, y la atmósfera estaba impregnada de un perfume dulce y extraño. La mansión, con sus pasillos interminables y habitaciones que parecían moverse, reflejaba perfectamente la naturaleza ilusoria de lo que Emile pensaba que estaba viviendo. Un sueño del que no podría despertar. Y entonces, al igual que con Dorian, Isolde comenzó el ritual. Primero, invocó a Lilith, utilizando las páginas del Codex. La diosa oscura, seductora y terriblemente poderosa, apareció entre sombras, su presencia llenando la habitación con un calor insoportable. Emile, consumido por su deseo de poder, no vio más allá de la figura seductora que se alzaba ante él. Su mente ya estaba atrapada, incapaz de ver la trampa que Isolde había tendido. Con el Picatrix en sus manos, ella comenzó a manipular las estrellas, alineándolas para que su hechizo tomara forma en el cosmos. Las energías cósmicas que ella convocó comenzaron a girar en torno a Emile, retorciéndose, como si el propio universo estuviera sellando su destino. Sus ojos se desorbitaron, y la desesperación empezó a calar en su pecho. Ahora, dijo Isolde, acercándose lentamente a él, tú eres mío. Con un último beso, selló su alma. El contacto fue eléctrico, como una corriente que atravesó su cuerpo, y en ese momento, la esencia de Emile fue arrancada. La sombra de Lilith danzó alrededor de ellos, como un espectro hambriento, observando cómo la vida de Emile se desmoronaba. No le quedaba nada. Solo un vacío.
Un eco de lo que alguna vez fue un hombre. Isolde observó con frialdad cómo caía al suelo, su cuerpo colapsando, pero su alma ya había sido llevada por la oscuridad. La mística magia cáustica había hecho su trabajo. Sin embargo, Isolde no sentía satisfacción. Sabía que su magia siempre requeriría más. Que había muchas almas por destruir, y la cadena no terminaba nunca. Para ella, las vidas de esos hombres, sus sacrificios, no eran más que pasos hacia la perfección, hacia el dominio absoluto de la voluntad y el alma de quienes se atrevían a amarla. Emile fue el segundo, pero no el último. Y en las profundidades de su mansión, rodeada por los grimorios oscuros, Isolde esperó a su próxima víctima. El veneno estaba preparado, las estrellas alineadas, y Lilith susurraba su nombre, recordándole que el juego nunca terminaría. Porque, al final, ¿qué es la muerte del alma sino otro escalón más hacia el poder eterno? 1. El río ácido que disuelve las rocas a su paso. 2. La tormenta de rayos que rasga el cielo nocturno. 3. El veneno de la serpiente que quema la piel al contacto. 4. La lava incandescente que consume todo lo que toca. 5. El sol abrasante que arrasa con el desierto, dejando cicatrices en la tierra. 6. El salitre que carcome las viejas estructuras de hierro en la costa. 7. El ácido que corroe lentamente una hoja dejándola transformada, irreconocible. 8. La niebla tóxica que oscurece el aire y paraliza los pulmones. 9. El agua de un pozo sulfúrico, hirviendo y burbujeando sin cesar. 10. El veneno de una flor carnívora que se despliega como una trampa mortal. La mística magia cáustica de Isolde es como un río ácido que disuelve la voluntad de aquellos que osan acercarse a ella. Cada susurro, cada gesto, es una corriente imparable que arrastra la esencia del hombre hasta convertirla en un lodo de desesperación. Aquellos que caen bajo su hechizo no pueden escapar, pues su alma es como una roca ante la furia de la corriente, y poco a poco, todo lo que eran es desintegrado, convertido en nada. Es como un rayo que rasga el cielo, un destello de dolor y claridad en un solo instante. La tormenta del deseo y la destrucción se desata, iluminando brevemente el rostro de la víctima antes de consumirla en la oscuridad. Y como los rayos, su magia es impredecible y catastrófica, dejando solo la huella de lo irremediable. El veneno de Isolde es como el de una serpiente que quema la piel al contacto. La seducción es la mordedura, y al principio parece inofensiva, suave, cautivadora. Pero tan pronto como la piel entra en contacto con su poder, empieza a arder, a desintegrarse. El veneno recorre cada fibra del ser, hasta que no queda nada más que un cascarón vacío, arrugado, irreconocible. Su magia es la lava incandescente que consume todo lo que toca. Con una suavidad mortífera, se extiende, fluye, y todo lo que se cruza en su camino queda reducido a cenizas. Ni la resistencia, ni la ambición, ni el orgullo sobreviven a la fuerza de su calor. La mente se funde en la oscuridad, y el cuerpo se disuelve lentamente, incapaz de escapar de su abrazo abrasador. Como el sol abrasante sobre el desierto, su poder marca con cicatrices profundas los corazones de sus víctimas. Nadie puede resistir su luz cegadora, la promesa de un amor que descompone todo lo que toca. Lo que antes era fértil y lleno de vida se convierte en un terreno árido y seco, incapaz de regenerarse, en donde el alma queda enterrada bajo las huellas de la desesperación. El salitre que carcome las estructuras de hierro es su toque más lento, pero igualmente fatal. Isolde no se apresura. Su magia es corrosiva y paciente, y, con el tiempo, destruye cualquier estructura que intente resistir. Lo que parecía firme y sólido se vuelve frágil, se desvanece. Su influencia es como el desgaste de los siglos, que destruye las paredes internas del alma, volviéndola vulnerable hasta que se desmorona por completo. Como el ácido que corroe lentamente la hoja, su hechizo no siempre es inmediato, pero es inevitable. Al principio, la víctima no nota el daño, tal vez se siente atraída por el brillo de sus ojos, por la dulzura de sus palabras. Pero con cada encuentro, algo más se pierde, se deshace, y finalmente la esencia queda irreconocible, como una hoja completamente despojada de su integridad, transformada en un despojo de sí misma. La niebla tóxica de su presencia oscurece el aire, envolviendo todo lo que está a su alrededor en una capa de niebla mortal. Los pensamientos se nublan, la respiración se vuelve difícil, y el cuerpo se paraliza. La mente ya no puede escapar, porque la niebla de la confusión y el miedo se cuela en cada rincón del alma, asfixiando cualquier atisbo de libertad. Como el agua de un pozo sulfúrico que hierve y burbujea, la magia de Isolde nunca cesa. Es constante, hirviente, una presencia que burbujea bajo la superficie, esperando el momento adecuado para devorar. Y cuando lo hace, no hay escape.
No hay forma de detenerla, solo el inevitable descenso a un abismo de dolor y vacío. Y su toque es como el veneno de una flor carnívora, que se despliega con una belleza mortal. Los hombres caen en su trampa sin saberlo, atraídos por la promesa de un amor imposible. Pero una vez que están dentro de su alcance, el veneno se derrama, y lo que parecía un florecimiento se convierte en la última trampa, el alma es drenada y destruida, un sacrificio que nunca podría haber sido evitado. Isolde no necesita fuerza bruta. Su poder está en la sutileza de la descomposición, en la paciencia corrosiva, en la magia que, como la naturaleza misma, destruye no con golpes, sino con el paso del tiempo. Como la mística magia cáustica, su influencia nunca deja de trabajar, nunca deja de consumir, hasta que no queda nada más que el vacío.